Ok, entonces a nombre del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, que es un centro que pertenece al CUECH, es decir, al Consorcio de Universidades Estatales y o Públicas, vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio a cargo del eje de políticas públicas. Y para hoy día entonces tenemos tres grandes invitadas a este conversatorio sobre políticas públicas, porque hoy día en general, cuando uno quiere hablar de investigación, y específicamente en envejecimiento saludable, hay como cuatro temas de interés puestos en la mesa en la investigación. Uno de ellos tiene que ver si es que con quien se supone que uno está trabajando participa de las decisiones que uno tiene, es decir, que ojalá sea participativo. Y ahí me contaron unos amigos que están en el extranjero, que hay en algunos países del mundo que incluso hoy día los proyectos de investigación que son estatales, el Estado está pidiendo que en el proyecto de investigación el blanco, a quien va a dirigir la investigación, haya participado del desarrollo incluso del proyecto para otorgar el financiamiento. Entonces, la idea es que nuestras actividades participen las personas mayores. Lo otro es no siempre depender que del nivel central se hagan las propuestas, sino que las propuestas sean ascendentes, es decir, que seamos capaces de organizar alguna propuesta que suba al nivel central. Lo segundo tiene que ver con lo que usted está haciendo, ¿se puede patentar o no se puede patentar? Y lo cuarto, y lo que nos convoca, es que si lo que usted está haciendo se puede transformar en una recomendación de política pública. Entonces, hoy día casi toda la gente quiere hablar de políticas públicas y lo que está haciendo tiene alguna relación con las políticas públicas. Y es por eso que en el CIE, en el eje, hemos realizado este conversatorio. Y en primer lugar, agradecemos gratamente y cordialmente a Verónica Figueroa, que nos acompaña, que trabaja en la Universidad de Chile, en la Facultad de Gobierno. Fue ex subsecretaria de Educación Superior del actual gobierno. Nos acompaña Bárbara Ángel, que trabaja en el INTA. Ella es actualmente la coordinadora del doctorado que tenemos en el CIE, con doctorado interinstitucional. Y también nos acompaña Soraya León, quien es académica de la Facultad de Ontología de la Universidad de Talca y en la actualidad también es la presidenta de la Sociedad de Odontogeriatría. Entonces, Bárbara, Soraya y Verónica, las tres son coanfitrionas, así que pueden presentar inmediatamente si es que van a usar una presentación PowerPoint. Y la idea entonces es que hagan una presentación del tema que ustedes mismas han elegido entre 15 y 20 minutos y luego con los asistentes si hay preguntas en el chat, cual yo reproduciré con ustedes y si no hacemos una pequeña conversación entre nosotros con los que estén asistiendo a la reunión. Según lo que teníamos en el afiche, teníamos una primera presentación de Verónica, luego de Bárbara y luego de Soraya. Así que, Verónica, cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta interesante conversación, que como muy bien decía Jorge, hablar de políticas públicas generalmente uno también se ha ido ampliando el campo, ¿cierto?, de estudio y en particular hoy día yo quisiera conversar o presentarles, ¿no?, los desafíos que tiene hablar de políticas públicas en contextos de diversidad. Voy a compartir la pantalla, ustedes me dicen, ay, no, espera. Un segundo. Ahí sí. Ahí, ¿se ve? ¿Se Está ve bien? perfecto. ¿Sí? ¿No? Perfecto, muy bien. Entonces, hablar de políticas públicas en contextos de diversidad. Le voy a pedir a Jorge que si me puedes avisar cuando me queden 5 minutos, porque de repente Perfecto. me entusiasma y para no pasarme del tiempo. Además, este es un tema que en particular a mí me entusiasma, ¿no? Como mujer mapuche, como mujer indígena, como académica indígena también, la importancia que tiene el poder hablar de pueblos indígenas y relevarlo también en todos los espacios. Por supuesto, saludarles. Nosotros tenemos, ya les voy a contar, ¿cierto? Somos varios los pueblos indígenas que habitamos este territorio: Cunamastasa, Gilatanaka, Cuyacanaca, Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuché, Yorana Corúa, Taatoa, Tataicuna, Mamaicuna, Napaicunquichi. Saludos, ¿cierto?, que representan la diversidad que existe hoy en nuestro territorio, en este país que denominamos Chile, y porque hay que decirlo que Chile es un país diverso. Aquí me pregunté qué pongo aquí, porque iba a poner Chile es un país plurinacional. Y la palabra plurinacional, ustedes saben, ha estado en discusión a propósito de los fallidos procesos constituyentes. Y decimos que es un país plurinacional porque está compuesto por múltiples naciones. La nación chilena, por cierto, es la mayoritaria y la que se ha dotado de un Estado, pero también tenemos otras naciones ancestrales o preexistentes al Estado chileno que buscan también, ¿no?, espacios dentro de
la estructura política, de la institucionalidad política, tanto de participación como de representación. Entonces, generalmente en el último tiempo, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas, hemos estado discutiendo o posicionando, tensionando conceptos como multiculturalismo, interculturalidad, plurinacionalidad, y yo diría casi que las podríamos ubicar como una especie de continuum, ¿cierto? El multiculturalismo como un enfoque muy preponderante desde la década de los 60 del siglo pasado en adelante, donde de alguna manera se buscaba dar cuenta de la existencia, ¿cierto?, de una diversidad dentro de una sociedad, pero sin cuestionar aspectos vinculados al poder. La interculturalidad que nace más bien como un enfoque que lo que busca es dar cuenta que no todos estos grupos diversos tienen las mismas posibilidades de vivir sus proyectos de desarrollo o sus proyectos vitales en igualdad de condiciones, y por lo tanto hay que avanzar a lo inter, ¿cierto? Es decir, a un intercambio en condiciones de igualdad. Y finalmente el concepto de plurinacionalidad, que si bien no es un concepto nuevo, de hecho Chile en sus orígenes fue un estado que podríamos denominar plurinacional, y así lo cuentan o así dan cuenta, ¿cierto? Los libros de historia en las discusiones que se dieron, tanto entre el Estado de Chile cuando firma el Tratado de Tapigüe con el pueblo mapuche, ¿cierto? Donde de alguna manera se comprometen a el respeto de las soberanías entre ambos pueblos del sur al Biobío, en lo que era el territorio del Gualmapu o del Gulumapu en el caso chileno, un tratado que se firma en 1825, que estamos prontos el próximo año a 200 años desde que se firmó ese tratado, pero que luego, obviamente, como voy a contar también por una serie de circunstancias, la lógica o las decisiones, ¿cierto?, que fue tomando este Estado a través de sus distintos gobiernos fue variando. Y somos un país diverso porque uno puede ver, ¿cierto?, los distintos censos de población que existen, ¿no? Distintos pueblos, siendo por supuesto el pueblo mapuche el pueblo mayoritario, y por eso generalmente cuando hablamos de políticas públicas y de acciones que el Estado, ¿cierto?, emprende, ya sea en el ámbito legislativo o ejecutivo, generalmente se tiende, ¿no?, a hablar más bien de lo mapuche o de las demandas o propuestas del pueblo mapuche en desmedro de otros pueblos que también, ¿no?, tienen el carácter de tal, pero que claramente en términos de magnitud, como podemos ver, son minoritarios. Hoy día estamos, ¿cierto?, en un proceso además de un nuevo censo. El censo es por autoidentificación, por lo tanto, aquí las personas deciden ante una pregunta identificarse o no como perteneciente a un pueblo indígena u originario. Y desde el año 2023 tenemos el reconocimiento de un pueblo nuevo, el pueblo Selknam. Aquí también he ido a varios eventos, reuniones donde dicen, el pueblo Selknam está extinto. No está extinto, el pueblo Selknam existe. Hoy día además dentro de la Universidad de Chile tenemos estudiantes Selknam, y por lo tanto es importante dar cuenta de que son pueblos que existen, que tienen lenguas, que tienen institucionalidad, pero que por cierto son minorizados también a propósito de la relación con el Estado de Chile. Se reconoció el pueblo chango en el año 2020, y no hay que olvidar que además de los pueblos ancestrales hay pueblos tribales, es decir, pueblos que si bien no tienen una existencia originaria en estos territorios, sí son preexistentes al Estado de Chile, como ocurre con el pueblo tribal afrodescendiente chileno, que fue traído, ¿cierto?, en el año 1550 aproximadamente, como esclavos de manera forzada, y por lo tanto preexistieron al nacimiento del Estado de Chile, aun cuando no son pueblos ancestrales. Y por lo tanto tenemos, ¿cierto?, una diversidad que se identifica en esta autoidentificación, pero luego también tenemos una forma, ¿cierto?, de reconocimiento respecto de lo que establece la ley de 1993, la denominada ley indígena, la ley 19.253. Y esta ley en ninguna de sus apartados habla de la existencia de pueblos, una demanda importante a propósito de las políticas públicas, sino que habla de que existen en el caso de Chile distintas etnias, etnias que han preexistido a este Estado, que tienen manifestaciones culturales que son propias, y establece jurídicamente cómo el Estado va a reconocer la existencia de estas etnias. Y hay tres mecanismos. Uno, siendo hijo de padre o madre indígena, y por lo tanto serán indígenas todas y todos aquellos que sean hijos, ¿cierto?, de padre o madre, independientemente, ¿cierto?, de la filiación. Por lo tanto, la adoptiva también es una forma de tener la calidad jurídica. Dice, es una palabra muy fea esto de calidad jurídica, pero es lo que entrega la CONADI, un certificado de calidad indígena. Eh,
Luego un segundo mecanismo que es para todas y todos aquellos que habitan el territorio, pero donde los apellidos no necesariamente son identificables como indígenas. En el caso del pueblo mapuche es más fácil identificar apellidos, en el caso del pueblo Rapanui, pero hay pueblos donde, sobre todo los pueblos del norte, no es fácil hacer el seguimiento, ¿cierto?, de la etnicidad de ese apellido y la ley establece un mecanismo, ¿cierto?, para poder identificar esa calidad indígena y el reconocimiento del Estado. Finalmente, aquellos o aquellas que mantengan rasgos culturales, es decir, personas que, si bien no son indígenas, han vivido en comunidades, han crecido en un entorno de comunidad, respetan, ¿cierto?, los preceptos propios de los pueblos indígenas y por lo tanto con un certificado que emite el lonco de la comunidad o del LOF, en este caso, si hablamos en términos ancestrales, o del presidente de la comunidad, que es la forma que la ley establece para ese reconocimiento, también son personas consideradas indígenas. Y por lo tanto difieren las cifras jurídicas de las cifras de autoidentificación. Sin embargo, siguiendo las convenciones internacionales, lo que debe guiar el proceso de políticas públicas es la autoidentificación, que es lo que establece tanto la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas como la Declaración Americana, ¿cierto?, también de derechos de los pueblos indígenas. A mí me gustaría problematizar en el tiempo que tengo a propósito de la existencia de los pueblos. Cuando hablamos de política pública, hablamos de tres conceptos que se interrelacionan, pero que siempre están en tensión permanente, que es la existencia de un problema público que da origen a una intervención del Estado, ¿cierto?, a través de las políticas públicas, y que luego se materializan en algo que hay que gestionar, un presupuesto, un decreto, una ley, un programa, en fin, formas en las que esas decisiones políticas se aterrizan en el ámbito de la gestión pública. Y si esto ya es complejo en cualquier ámbito de política pública, lo es particularmente en el ámbito de las políticas públicas indígenas. Cuando hablamos de los problemas públicos, nosotros identificamos los problemas públicos como todo aquello que demanda, ¿cierto?, carencias, necesidades sentidas que son presentadas de alguna manera por la ciudadanía hacia el Estado y a través de la institucionalidad del Estado. Ahora, para que un problema, que son múltiples, si uno dijera, hiciéramos un listado aquí, ¿cierto?, de todos los problemas que aquejan a este territorio, podríamos ir desde conectividad, ¿cierto?, comunicación, descentralización, medio ambiente, vivienda, salud, en fin. Hay dos elementos que la teoría de la política pública dice que son relevantes. Hay que demostrar que un problema es importante y por lo tanto hay que aportar datos, cifras, ¿cierto?, que dan cuenta de la relevancia de un problema y hay que entender que hay una dimensión bien subjetiva de cuando un problema se transforma en un problema público y es cuando hay actores con poder que son los que toman estos problemas y logran traducirlo en una agenda de decisión. Y estos actores con poder no son solo, ¿cierto?, representantes elegidos democráticamente. Muchos actores con poder son, y decimos actores porque tienen agendas, ¿cierto?, instituciones, organizaciones, personas que tienen capacidad de incidir, que están en el mundo empresarial, que están en el mundo eclesiástico, algunos en el mundo político, sin ser necesariamente representantes elegidos democráticamente, otros en la sociedad civil, y todos ellos, por lo tanto, utilizan distintos recursos para que los problemas que ellos buscan, ¿cierto?, relevar, ingresen a una agenda. Ahora, cuando hablamos de problemas públicos, en el caso de los pueblos indígenas, por cierto que son diversos, no podemos hablar de problemas que tienen en fin, múltiples, ¿no?, elementos. Hablamos de pobreza, hablamos de que cuando hablamos de pueblos indígenas hay una pérdida de cultura, las migraciones forzadas, campo-ciudad, sobre todo desde mediados del siglo pasado, la pérdida de tierras y del territorio, que es una de las demandas, ¿cierto?, más complejas de resolver por parte del Estado. Hay problemas para identificar quiénes son los pueblos indígenas y cómo los vamos a cuantificar o a cualificar. No hay un reconocimiento adecuado. En el caso de Chile, además, no tenemos reconocimiento de pueblos, pero tampoco hay un reconocimiento a nivel de la Constitución, que es un elemento sustantivo, ¿cierto?, para dar cuenta de lo que también ocurre en el marco internacional. Hay múltiples prejuicios, todavía existen sesgos, discriminaciones para hablar de lo indígena, hay una dimensión urbana, hay demandas políticas que hemos podido también traducir en propuestas a propósito de los procesos constituyentes, hay paradigmas
que no son adecuados para aproximarse a los pueblos indígenas porque hay también mucho desconocimiento y esto claramente es solo una cara, ¿no?, de la moneda de esta compleja. Y hablar de políticas públicas cuando hablamos de pueblos indígenas es romper con una premisa que aquellos que estudiamos administración pública y políticas públicas nos han enseñado desde el primer año en que ingresamos a la carrera, que el Estado actúa siempre con un velo. Y ese velo es lo que permite, ¿cierto?, la imparcialidad. Actúa con un velo porque no tiene sesgos, no tiene preferencias, decide en función del bienestar de una ciudadanía, pero una ciudadanía que se entiende neutral, una ciudadanía que se entiende universal. El problema es que no existe tal neutralidad. Y lo hemos visto, ¿cierto? No ha existido una neutralidad cuando entendemos que las mujeres hemos podido participar de la vida política recién, ¿cierto? A fines de 1940, en el año 1949, por fin, por primera vez participamos en unas elecciones presidenciales. Por lo tanto, esa neutralidad más bien lo que ha relevado así una idea de una ciudadanía masculinizada, ¿cierto? Y muy pensada también desde esa mirada y desde esos derechos. Y por supuesto, comienzan también a emerger otros grupos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas, que demandan que hay que volver a revisar, a rediscutir los términos en los que se da la relación con el Estado. Esta es una imagen, probablemente muchas y muchos no la hayan visto, ¿no? Esta es una imagen de una niña del pueblo Cahuéscar, una fotografía que fue tomada a fines de 1880. Y en esta fotografía está ella, una niña de 2 años y medio, con su madre, quienes fueron raptadas, ¿no?, de su comunidad Cahuéscar para ser llevados a la fuerza, ¿no?, y ser expuestos en los zoológicos humanos que existieron, ¿no?, en esos años, en Francia, en Alemania, y que lo que buscaban era dar cuenta del poderío del conocimiento colonial, ¿no? Cómo este conocimiento colonial de alguna manera estaba en contraposición con el salvajismo y la barbarie que éramos los pueblos indígenas. Y hay una mirada colonialista que, si bien estamos hablando, ¿cierto?, de 1880, ha ido permeando una forma de mirar el mundo y entender el mundo, sobre todo desde la supremacía del conocimiento occidental. Y esa supremacía, de alguna manera, esa tensión, hoy día nos plantea una discusión de origen que tiene que ver con las políticas públicas. Porque si los pueblos indígenas son considerados etnias, no tienen derechos políticos y de representación y por lo tanto no son naciones. Pero si los pueblos indígenas son pueblos, son naciones, entonces sí debiéramos de tener una forma de participar en la vida del Estado, ya sea a través de escaños reservados, ya sea a través de sistemas, ¿cierto?, de elección que reconozcan esa pluralidad. Y claramente aquí hay una tensión no resuelta y que obviamente cuando hablamos de democracia y del fortalecimiento y la consolidación de la democracia en las últimas décadas, aquí hay un tema que claramente está emergiendo y que hay muchos estudios, ¿no? En mi campo, de hecho, al que yo me dedico, hoy día hablamos de una gobernanza que debiera de ser intercultural e incorporar estos elementos. Y por lo tanto, cuando hablamos del problema, de problematizar, y lo llevamos al ámbito de las políticas públicas, y entendemos que las políticas públicas son todo aquello que los gobiernos escogen hacer o no hacer, aquí surge, ¿no?, también una tensión entre el problema y la política. Si hay una forma de problematizar, probablemente hay una forma en la que la política aborda esos problemas, ¿no? Y aquí obviamente la problematización también de por sí es compleja porque depende de muchas cosas. Las políticas no se deciden con un velo, las políticas no se deciden de manera tecnocrática, de una manera neutral, de una manera, ¿cierto?, como mirando el objeto de manera desapegada, sino que cuando pensamos en políticas públicas son actores, ¿cierto?, que tienen agendas, que tienen intereses, Pero, ¿sí? pero te quedan 5 minutos. Perfecto, que tienen sus propias ideologías, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando hablamos de políticas públicas, la problematización va a depender de quienes interpretan las políticas, de la forma en la que interpretan los problemas, y por lo tanto, probablemente si no hay un conocimiento, una formación en pueblos indígenas, difícilmente va a emerger, ¿no?, temáticas como esta de la manera adecuada. Va a depender también del poder de quienes interpretan cada uno de estos problemas y lo traducen en decisiones de política pública, de los marcos de análisis que existen, de las estrategias de quienes movilizan estos problemas o de la valoración que se tenga del tema. Si bien estos actores con poder son los que de alguna manera participan en esta problematización, la decisión de política pública siempre es del Estado. Por lo tanto, es o el gobierno, ¿cierto?, o el legislativo
quienes traducen esas decisiones en una decisión política propiamente tal. Pero antes de esa decisión hay de alguna manera una pugna, ¿cierto? De intereses que también va a depender del contexto en el que se toman y que generalmente son compatibles con el pensamiento hegemónico. Y esto también se suma, ¿no? Si uno mirara aquí esta imagen y uno dijera, bueno, ¿cuántos listones hay de madera? ¿Hay tres, hay cuatro? Bueno, depende de donde yo lo mire, depende de donde yo enfoque, ¿cierto? La mirada, voy a poder identificar si hay tres o cuatro. Pero aquí lo que nos encontramos también hoy son con otras desafíos a la formulación de política pública, y es la idea de la interseccionalidad, porque los pueblos indígenas no somos entidades homogéneas, así como la sociedad chilena tampoco lo es. Y por lo tanto, cuando uno habla de la interseccionalidad, lo que decimos es hay cruces, ¿cierto? Es como si yo estuviese, ¿no? En el cruce de dos avenidas, ¿no? Del género, por ejemplo, y de la etnia. Claramente, ser mujer tiene particularidades, pero si lo cruzo, por ejemplo, con la etnia, no da lo mismo ser mujer indígena que ser mujer indígena rural, que ser mujer indígena rural en pobreza, y eso obviamente también hace compleja la formulación de políticas públicas porque de lo contrario aparecen también, ¿no? Sesgos y prejuicios asociados a esa formulación. Y claro, en el caso de Chile, yo decía, no hay ningún reconocimiento constitucional, nunca lo ha habido a los pueblos indígenas. Sí hay una ley, ¿no? Que es la ley 19.253, y esta ley, como yo les decía antes, es de alguna manera el gran marco jurídico que tenemos, por cierto, con múltiples limitaciones, porque la ley no habla de pueblos indígenas, crea figuras como las comunidades que son ajenas a los pueblos indígenas, no hay sistemas de participación indígena, habla, ¿cierto?, de un programa de educación intercultural que no ha logrado cuajar, y habla, por supuesto, de la idea de tierras. Y habla finalmente de un organismo, y con esto voy cerrando mi intervención, que es la CONADI. Y la CONADI tiene que ver con un organismo tiene la responsabilidad hoy día de aterrizar todo esta, que de manera bien sucinta he tratado de contarles hoy día, una institución que debe aterrizar las políticas públicas. ¿Cuál es el problema? Que la CONADI no es un ministerio, la CONADI es un servicio público, y por lo tanto los servicios públicos no tienen potestad de formular políticas públicas, solamente coordina, ¿cierto?, los esfuerzos que los distintos gobiernos hacen en materia indígena, y por lo tanto la CONADI tiene el mismo rango de cualquier servicio público sin capacidad de hacer una agenda política. Su sede central está en la ciudad de Temuco. Esto fue una discusión bien compleja que se dio cuando se formuló la ley. Y como decía antes, no es un organismo que represente a los pueblos indígenas. En Chile no hay institucionalidad de representación de pueblos indígenas. La CONADI representa al Estado y todo aquello que el Estado hace en favor de los pueblos indígenas. Y de alguna manera, como yo creo que no hay mejor forma de visualizar el poder que tiene un servicio para nosotros en política pública, es mirar, este es el organigrama del Estado. Aquí arriba ustedes ven la presidencia de la República, ¿cierto? Los órganos autónomos, la Contraloría, el Banco Central. Luego a este nivel están los ministerios, luego las subsecretarías, y luego todos los servicios que se van relacionando, ¿cierto?, con esta institucionalidad. La CONADI está ahí, abajo, ¿no? Tratando de sostenerse de este organigrama, un servicio que tiene muy pocos recursos, como decía, no hace política pública, y por lo tanto, cuando hablamos de formulación de políticas públicas indígenas en contextos de diversidad, en el caso de Chile, por supuesto que yo diría estamos frente a un iceberg, ¿no? Lo que vemos es muy poco respecto de lo que está debajo, y que finalmente, ¿no?, esta problemática que tenemos que ser capaces desde el ámbito de los estudios del Estado, de las políticas, de la gestión pública, intentar dilucidar para poder avanzar a una sociedad que realmente sea representativa democráticamente, pero que también dé cuenta, ¿cierto?, de la existencia de pueblos, que así está definido en acuerdos y tratados que el propio Estado de Chile ha ratificado, pero que no ha tenido un correlato en el diseño institucional al interior del Estado. Con eso me quedo. Muchas gracias entonces por la atención, y voy a estar atenta al final para las preguntas. Muchas gracias, Verónica, pero muy bien en el tiempo, excelente. Entonces, Bárbara y Soraya, a los 15 les aviso y después les quedan 5 minutos para el término de redondear lo que están presentando. Nunca he visto el esquema ese de la institucionalidad. Está súper bueno para ubicarse ahí, dónde estoy yo respecto a lo que yo quisiera lograr.
está medio complicado. Bárbara, cuando usted quiera nos deleita con vuestra presentación. Ahí estoy. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Déjenme achuntarle aquí porque estoy en un computador chico. Ahí está bien. Ahí está súper bien. Ahí está bien, ya. Oye, muchas gracias, Verónica, por su presentación. Yo voy a hablar un poquito desde la mirada, tal vez más de lo que hacemos en las universidades en cuanto a cómo podemos participar un poco de la evaluación de los programas de política pública, es donde nosotros podríamos colaborar para poder instaurar o mejorar o hacer más efectivas estos programas. Yo trabajo en el INTA de la Universidad de Chile y recientemente también me incorporé a la Universidad de San Sebastián, así que aquí les voy a contar un poquito por qué es importante la política pública en Chile y su evaluación, porque es una manera de poder contribuir a modernizarnos, hacernos más actualizados. Chile es un país que demográficamente ha ido cambiando muy rápido y eso es un gran desafío para las políticas que se instauran en nuestro país porque la población y las necesidades también van cambiando. Entonces, la política pública se refiere a todas estas decisiones que, nos dijo muy bien Verónica, se toman para realizar acciones y programas o leyes que toman este gobierno para abordar problemas y promover un bienestar para la sociedad en su conjunto. Y es ahí donde claramente Verónica nos mostraba esta imagen que esa sociedad en su conjunto varía mucho, es muy heterogénea, por lo tanto es necesario este feedback y las universidades ahí tenemos un gran desafío de poder integrarnos a ese feedback. Entonces, este conjunto de medidas y estrategias que puede implementar las autoridades influyen en la vida de las personas en muchos aspectos, generalmente sociales, económicos, ambientales, de múltiples aspectos para poder llevar a estas soluciones de estos desafíos que enfrenta nuestro país. Entonces, este impacto que puede tener en la sociedad es muy directo, puede ser muy directo en la vida cotidiana de las personas. A ustedes, por ejemplo, si están inscritos en un consultorio, hablando en específico de las personas mayores, que es donde nosotros trabajamos en este grupo, reciben un alimento, reciben una vacuna, pero también hay políticas que pueden ir más allá de este enfoque de salud. También puede ser mejoras en la calidad de vida, en la educación, en protección ambiental, y todo esto para generar y garantizar este acceso de calidad para todos y todas en nuestro país. Y en estos ejemplos que tenemos relevantes para las políticas públicas en relación a las personas mayores, busca generar este bienestar de esta población mayor. Y aquí tal vez algunos ejemplos, que no todos son leyes, algunos son programas. Está la ley, que bueno, es para todas las personas, de protección de los derechos de los pacientes, donde busca establecer estas normas de atención de salud que pueden tener un acceso a mayor información, a participación de las decisiones médicas y la protección de la dignidad de los pacientes. También hay una ley que está en tramitación, que también hemos discutido aquí en algunos talleres del CIES, que es la Ley Integral de las Personas Mayores y de promoción de un envejecimiento digno, activo y saludable, que tiene este objeto más integral hacia las personas mayores, que busca que todas las personas puedan ejercer, estar protegidas en pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades que puede tener cualquier persona en nuestro país. Existen algunos programas, el Programa Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, que tiene distintas actividades y algunas muy directas y muy beneficiosas en ciertos aspectos para las personas mayores. También está el Programa Nacional de Alimentación Complementaria para el adulto mayor, que antiguamente tenía dos alimentos que voy a contar al final, tuvieron un cambio, que es el PACAM.
y algunos más específicos, porque estas políticas, algunas son para toda la población y hay algunas específicas que pueden ser tomadas, por ejemplo, por algunas comunidades o por algunas regiones en particular. Y hay una muy importante que es para las personas mayores, que es el Programa de Atención Domiciliaria para el Adulto Mayor, que es el PADAM, que en algunos municipios está bien establecida, en otros no tanto, pero esto en el fondo lo que nos hace es llegar a toda la población mayor cuando no toda la población puede ir a los establecimientos donde puede recibir estos beneficios. Dentro de estos conceptos claves que tenemos que tener para la evaluación de los programas, para ver los resultados, si llega a todas las personas o si el proceso no tiene alguna una brecha que pueda estar interrumpiendo su efectividad, está este prospecto que busca determinar la eficacia, la efectividad y la eficiencia de un programa. Y este proceso tiene que ser sistemático, porque si nosotros evaluamos un programa o medimos una efectividad al principio de una puesta en marcha y nunca más lo evaluamos, este programa lo más probable es que no tenga la eficacia que nosotros necesitamos. Entonces es necesario recopilar, analizar, valorar la información relevante de este programa específico y es ahí donde las universidades podemos colaborar activamente en estos pasos de sistematización, sobre todo. Por otra parte, la evaluación de los programas puede tener distintos enfoques, como la evaluación de resultados, donde uno puede medir, por ejemplo, los logros, o si se ocupa mucho esto de alcanzar las metas, qué impacto puede tener este programa. Y, por ejemplo, los cambios que genera estos programas en la población, en el entorno, y es por eso que nosotros necesitamos realizar este enfoque de evaluación continua para poder comprender y mejorar la efectividad de estas políticas públicas. Y esa información, estos tomadores de decisión que nos hablaba Verónica, pueden tener una agenda un poco distinta en un periodo que logremos tener un mayor impacto en nuestra población. ¿Qué criterios de evaluación se utilizan comúnmente en política pública? Aquí yo le había mencionado la eficacia, que se refiere a la capacidad del programa que tiene para lograr el objetivo que se planteó, la eficiencia, que nos puede evaluar la relación entre los recursos que utilizamos y lo que se obtiene, porque no necesariamente puede ser a veces bien congruente, a veces gastamos muchos recursos y los resultados que obtenemos no son eficientes. Entonces ahí donde nosotros tenemos que ver qué podemos modificar para que esto pueda ser más eficiente. Que tenga equidad, como lo que mencionaba también Verónica, que se necesita realizar un análisis de los programas para que beneficie de manera justa a todos los grupos de la sociedad. Y ahí Verónica nos dio un buen ejemplo de nuestra población, que es muy diversa. También hay aspectos de género que también yo me imaginaba en el ejemplo que daba Verónica, tener una mujer indígena y además mayor, también vamos agregando peso a esta diversidad. La sostenibilidad también es otro criterio que evalúa en los programas para poder mantenerse en el largo plazo, porque también vemos que muchas veces aparecen programas y duran a veces lo que dura un periodo de gobierno, y es por eso que es necesario tener análisis de cómo puedo mantener una política en el tiempo y la pertinencia, por supuesto, que examina que este programa responde a las necesidades y los contextos específicos que estamos abordando en esta población. ¿Qué podemos hacer para mejorar la eficacia y la eficiencia de un programa? Generalmente lo que necesitamos es lo que me mencionaba de estos análisis que deben ser rigurosos y sistemáticos, que eso es muy clave, para poner un recurso que generalmente son datos concretos y tangibles que podrían permitir
a mejorar este impacto, eficiencia, eficacia de una política implementada. Eso es difícil, es caro, pero si no lo tenemos, generalmente el costo que vamos a tener después, si no lo utilizamos, es mayor. Y aquí, insisto, donde nosotros podemos participar como universidades, hay muchos programas que han colaborado con investigaciones, como son los programas, por ejemplo, los FONDEF o los PONIS, donde ahí hay algunos ejemplos de que se han levantado datos de algunos programas para poder tener un impacto en su implementación. Y toda esta información, por supuesto, puede ayudar a estos responsables, estos tomadores de decisión, a entender qué programas pueden ser más exitosos, cuáles necesitan un ajuste o cuáles pueden ser modificados o incluso reemplazados. La evaluación para optimizar los recursos disponibles de manera eficiente para generar y alcanzar estos objetivos, generalmente busca la optimización de los recursos disponibles, que no siempre son los que uno quisiera. Anualmente se realiza una agenda económica, es por eso que esto tiene que también ir de manera bien a la par de la comunicación con los tomadores de decisión. Generalmente, como les decía, análisis de programas implementados para determinar esta eficiencia, cómo se utilizan los recursos, qué áreas pueden ser mejorables y ajustables. También esta evaluación puede tomar decisiones informadas sobre la asignación de los posibles fondos o qué prioridades yo puedo tener para evitar utilizar de manera no eficiente estos recursos y así poder tener un impacto maximizado de los resultados que yo pueda obtener con este programa. ¿Cómo es posible y qué es importante en este aprendizaje y adaptación de los programas de política pública? Generalmente lo que uno utiliza es aprendizaje a partir de experiencias pasadas y las posibles adaptaciones. Y aquí hay algunos ejemplos incluso internacionales donde nosotros podemos tomar algunos ejemplos de programas que se han implementado en otros países y poder adaptarlas a nuestro país, por ejemplo, o dentro de nuestro país también experiencias pasadas de algunos programas que puedan ser readecuados a esta demografía que les contaba al principio, que ha ido cambiando rápidamente. Estos análisis lo que pretende identificar son estas fortalezas que tienen cada uno de ellos y también las debilidades que puedan tener para poder implementar y rediseñar esta intervención. Por lo tanto, lo que se toma, lo que se obtiene aquí es poder decidir si yo tengo que ajustar o mejorar algo que existe o, por otra parte, poder generar un programa más adecuado a la población objetivo que pueda tener. Entonces, esto generalmente, las experiencias pasadas nos puede proporcionar una evaluación que pueda promover esta cultura continua de formulación y ejecución de políticas públicas para poder generar esta mayor eficacia y eficiencia de su implementación dentro de algunos ejemplos que se han tomado incluso en Chile y hay países que tienen una enorme trayectoria en generar políticas públicas. Está, por ejemplo, Canadá. Canadá ha establecido sistemas de evaluación bien robustos y permanentes, incorporando una evaluación de manera integral de la política pública. Ahí hay unos ejemplos que se han tomado por ejemplo, en la fortificación de las harinas de nuestro país. Nueva Zelanda también ha destacado por su gran enfoque en la evaluación centrada en el impacto, asegurando que estas políticas logran resultados que sean tangibles para la población. España también es un país que ha implementado estrategias de evaluación participativa, involucrando tanto actores
claves y a los beneficiarios de en los procesos de evaluación, que ese otro punto que en nuestro país no se utiliza generalmente. Hay algunos ejemplos sí que lo están haciendo. Y Australia también ha establecido Bárbara, bastante, ¿sí? te ¿5 minutos? quedan 5 minutos. Ya, estándares claros de evaluación y generalmente ellos han promovido una transparencia en el uso también de los resultados para la mejora continua de políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los desafíos y las barreras que involucra esto contienen estos aspectos. Por ejemplo, uno de los desafíos y barreras está esta falta de información confiable, que no ha sido actualizada, lo que dificulta un análisis objetivo. La evaluación a menudo requiere de muchos recursos, como le contaba, por lo tanto, no solo financieros, también humanos, técnicos, puede generar un obstáculo. La evaluación también enfrenta resistencia política y burocrática, por lo tanto, es aquí donde Australia ha tratado de mantener esta política más transparente, porque a veces aparecen resultados que algunos tomadores de decisión no pueden resolver o tal vez no quieren relevar lo negativo que puede ser, involucra una dificultad en esta aceptación y aplicación, o la falta de continuidad y seguimiento de la evaluación de los programas es el gran desafío que tenemos como comunidad país. Dentro de las prácticas y recomendaciones de mejores prácticas está estos ejemplos que tal vez les di. Chile puede beneficiarse de algunas prácticas internacionales y lo ha hecho. Algunos aspectos algunos ejemplos, está esta ley que entra en vigencia pronto, por ejemplo, de la modificación del Decreto Supremo 977 del Ministerio de Salud, donde agregamos vitamina D a los lácteos, a las harinas, y en un porcentaje y en una cantidad mayor a lo que tienen algunos alimentos que se reparten a nivel del ministerio. Y esto con esta retroalimentación de estudios que se han realizado por distintas universidades en este aspecto. Una de histórico es la fortificación de las harinas con ácido fólico en Chile, que parte del año 2000 con una colaboración con experiencias internacionales. Aquí Canadá tomó un rol protagónico y es uno de los programas que ha tenido mayor, como muestran aquí, mayor seguimiento y ha mejorado incluso las técnicas para medir cuantificar los niveles por una parte y los efectos de ácido fólico en la población objetivo. También con este afán de poder mejorarlo, ya en 2013 se midió en la Encuesta Nacional de Salud los niveles de ácido fólico y vitamina B12, por ejemplo, para poder hacer este seguimiento. También nosotros como investigadores también tenemos una participación aquí en la entrega de esta información actualizada y relevante que puede ser utilizado por estos programas. Aquí es un ejemplo donde nosotros en el grupo medimos déficit de vitamina B12 y su asociación a un fármaco que utilizan una gran cantidad de personas mayores diabéticas, que es la metformina, que lo que pudimos demostrar es que la metformina interfiere con esta absorción de vitamina B12, por lo tanto tiene un impacto en la salud de esta persona. Estudios también por algunas universidades han participado en la reformulación técnica de este programa de alimentación complementaria para adultos mayores, que a partir del año pasado, en un pilotaje y este año ya más ampliamente, se cambia a toda la estructura, tanto organoléptica como de contenidos, como de empaque de este programa, y lo que llamamos años dorados hasta el 2022 ahora se llama Nutramax. Las modificaciones, la modificación técnica están aquí, donde se aumentó y se modernizó la manera de entregar vitaminas, por ejemplo, claves en las personas mayores, vitamina D y B12.
Por lo tanto, y aquí termino, política pública es este conjunto de decisiones y acciones que pueden ser adoptadas por los gobiernos para abordar estos desafíos, promover bienestar en la sociedad, puede tener un impacto directo en las personas, en aspectos sociales, económicos, ambientales, pero generalmente vamos a apuntar a mejorar calidad de vida y equidad en la población país, y los criterios de evaluación ayudan a medir y comparar el desempeño de estos programas y así poder permitir una toma de decisión más informada en la mejora continua de la formulación e implementación de esta política. Finalmente, los dejo invitados para académicos y académicas se puedan sumar a este espacio que entrega el Congreso Nacional, que es la Red Vincula, donde hay distintas universidades que lo que pretende el Senado también, y yo llegué aquí porque participé en unas mesas de alimentación sostenible y saludable, y este año se retomó, donde uno puede registrarse para poder, como académico o académica, y así poder participar de esta evaluación de las leyes en relación a salud en general. Así que los dejo invitados a unirse a la red Vincula. Eso, muchas gracias. Ay, perdón, Soraya, no, dije eso. ¿Está mal eso? ¿Verdad? Perdón. Soraya, esa es una broma interna, ¿no? Hay que Sí, explicarle. que Sí, explique nada, yo creo. Perdón, es que sí, era una recomendación que escuché por ahí sí. que nos decían que nunca Una hay que periodista. terminar diciendo eso, Eso. eso. Y lo dije, Ah, perdón. ya. Bueno, Sí. muchas gracias, Oh. Bárbara. Muy bien el tiempo. Entonces ahora eso, no. Seguimos Adelante. con Soraya. Soraya, cuando usted quiera. Sí, gracias, Jorge, por la presentación y a mis coleguitas predecesoras, perdón, es el concepto. Bueno, yo quiero ser muy breve en lo que quiero presentarles porque es más que nada la experiencia que hemos tenido desde acá, desde la Universidad de Talca, desde ya siendo parte del CIES y también de la Sociedad de Odontogeriatría en cómo ir avanzando hacia una política de salud bucal para personas mayores en Chile. Y como decía Verónica en un inicio, era muy importante demostrar la relevancia del problema, ¿verdad? Entonces yo quisiera ir partiendo con eso inicialmente de por qué hablar del problema de la salud bucal y en específico de odontogeriatría, que desde la disciplina que se preocupa de la problemática de la salud bucal, principalmente ¿por qué no pasa la diapo? Espérenme, algo está pasando que se me pegó ahí. Por estos dos antecedentes que ustedes ven, el envejecimiento que tenemos en nuestro país y la mala salud bucal que tenemos en el país. Y solamente como dato, ustedes ven ahí, estamos en el área y sabemos que estamos en esta transición demográfica avanzada, ¿verdad?, en nuestro país. Y si vemos los datos que tenemos, que son solo de encuestas nacionales de salud y no de salud bucal, sí los datos nos hablan de que la salud bucal en la población mayor es deficiente. Hay casi un 82% de dentición no funcional, que significa que tenemos pocos dientes en la boca, menos de 20, y que el edentulismo, que es la consecuencia de la mayoría de las enfermedades más prevalentes en la boca, va en aumento hacia las edades mayores, ¿ya? Entonces tenemos un problema de salud bucal importante que se refleja en datos de la población principalmente autovalente, pero sabemos que la población dependiente, que va creciendo también en el país, eh, debería estar peor, ¿ya? Entonces, claramente hay un problema de salud bucal. Ahora, ¿por qué yo focalizo un poco la experiencia, digamos, más personal de nuestro grupo de la Talca? Porque partimos con esto de la odontogeriatría o la disciplina el 2009, creando principalmente un grupo de investigación, ¿ya? Porque pensábamos que para poder instalar y dar solución a una problemática como esta, había que hacerlo con evidencia científica y posicionándose, ¿ya? Por eso creamos este grupo de investigación en odontogeriatría que nos preocupamos de obviamente investigar, de hacer docencia también para formar recursos humanos y de hacer la vinculación con el medio. Y en investigación creamos líneas de investigación específicas que fuimos desarrollando y específicamente dentro de la línea de educación en odontogeriatría
¿Qué quiero destacar de acá? Que partimos poniendo el tema, pero incluso en revistas como ustedes ven ahí arriba, que es la revista médica de Chile, poner el tema en una revista que no fuera odontológica, ya primero que nada para posicionar el tema fuera del área odontológica, e ir discutiendo la situación de la formación del recurso humano que teníamos. Y aquí vimos, hay un estudio hecho en Chile que mostramos que teníamos un bajo porcentaje de formación de profesionales con las competencias para abordar personas mayores en su desempeño profesional. Y esto también lo llevamos a nivel latinoamericano y nos dimos cuenta de que esto no es un problema de Chile, es un problema en Latinoamérica. Ya estamos con un 39% en Chile de formación en el pregrado y en Latinoamérica es un 16%, o sea, bastante bajo. Bueno, también tomamos el desafío de la formación del recurso humano más especializado, eh, que nos hizo crear un magíster profesional entre el 2016 y el 2022 y posteriormente, con un trabajo que les voy a mostrar después de reconocimiento de la especialidad en Chile, pudimos crear la especialidad en odontogeriatría, que esperamos que esto también, como vamos trabajando ya más en red con las universidades, esto se vaya ya eh, trasladándose a otras universidades, la formación de recursos humanos, tanto en el pregrado como en la formación de los profesionales, ¿ya? Entonces, también desde la investigación tratábamos de ver cómo estaba la situación, porque hay que tener obviamente datos para poder crear la política pública, ¿ya? Sin datos específicos, porque sabemos que por lo menos en Chile no tenemos encuesta nacional de salud bucal, nos dimos cuenta que también era un problema en toda Latinoamérica, pocos datos para crear política pública específica para este grupo etario. Y en Chile también nos dimos cuenta de que hay una diversidad, como decía también Verónica en su presentación, dentro de la población mayor si uno la mira desde la perspectiva bucal, ¿verdad? Entonces, también cómo fuimos entrando en la política pública, digamos, desde la investigación, también desde una línea de investigación que era evaluar conceptos como es la calidad de vida, nos han permitido, por un lado, también usar este insumo para el uso dentro de por ejemplo, la evaluación de ciertos programas de atención odontológica en el sistema público de salud y también para empezar a lograr a tener datos específicos en un tema enfocado en salud bucal. Es decir, una encuesta que validamos permitió que se incluyera ese insumo dentro de la encuesta de calidad de vida y salud en el país. Entonces, de alguna forma ir entrando a través de la investigación en la generación, en el impacto de la política pública. Otro tema también fue, y perdonen que sea tan autorreferente, pero es como la experiencia que estamos teniendo desde acá, es desde esta línea de la cardiología geriátrica, donde a través de proyectos pudimos probar una estrategia de tratamiento que también se tradujo en una guía clínica que existe hoy día en el ministerio, donde probamos que ciertas pastas de dientes no solamente sirven para prevenir un problema como es la caries de la raíz, que es muy prevalente en personas mayores, sino que también para tratarla. Por lo tanto, eso se instauró y hoy en día en el GES de 60, que es uno de los programas que tenemos enfocado en personas mayores, se le entrega esta pasta, al menos una vez, pero se entrega dentro de los insumos, ¿ya? Y lo mismo hoy en día estamos trabajando en esta línea. ¿Y por qué sigo hablando de líneas como que tienen que ver con prevención y tratamiento de una enfermedad como es la caries radicular? Con estrategias como las que aquí se ven que son el uso de los fluoruros, porque como tenemos poco recurso en el país, tenemos que probar desde la evidencia científica que hay alternativas para ser instauradas en la política pública que son de amplia cobertura y de un porque siempre se ha tachado la odontología como de alto costo, por eso no se pueden hacer programas, ¿ya? De salud bucal y sobre todo en población mayor que ya está más deteriorada. Entonces, también probando que existen alternativas que pueden después traducirse en nuevas guías clínicas, ¿ya? Entonces, esto también traducido incluso a población con demencia, que es un área que también nos interesa hoy en día.
un resumen nada más de eso y también contarles dentro de estos desarrollos que hemos tenido. Creamos el 2018 la Sociedad de Odontogeriatría de Chile, que convoca a distintos actores, no solamente desde la odontología, para enfocarnos en dos aspectos puntuales. Uno fue el reconocimiento de la especialidad de odontogeriatría en Chile, que partimos el 2020 del Ministerio de Salud y logramos a través de 2020, 21, 22, 23 lograr que se reconociera. Solamente falta que esté escrita, firmada e ingrese en el decreto 8, pero esas gestiones las hicimos. Ya está, de aquí a 1 o 2 meses eso ya estará aprobado. Entonces también eso se instala en la política pública porque va a existir el profesional en el sistema público de salud que permita prestar ciertas atenciones específicas en una población más deteriorada. Y lo segundo, siguiendo siempre la línea de la formación del recurso humano, esta sociedad también está trabajando en lo que debería ser el currículum mínimo de competencia en odontogeriatría para el pregrado, de forma de también poder generar odontólogos y odontólogas generales que egresen del pregrado con conocimientos básicos que puedan hacerse cargo, idealmente en el sistema público de salud, de la necesidad de la población autovalente. ¿Ya? Entonces, también a través de la sociedad lo hemos hecho. Y creo que así como ha sido importante el trabajo de la investigación, las colaboraciones son relevantes acá. O sea, tenemos que trabajar en comunidad aquí a través del CIES, ¿verdad? La Sociedad de Odontogeriatría, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, con la que trabajamos muy cercanamente, el Colegio Dentista, que también nos ha apoyado, CEBEO, que lidera Jorge Gamonal desde la Universidad de Chile, SENAMA, el Ministerio de Salud, han sido estratégicos en nuestro quehacer para ir aunando este trabajo. Y bueno, ¿en qué se ha traducido? Bueno, hemos impactado en política pública, por ejemplo, en trabajar en guías clínicas como ha sido la del GD60, en reformularla. También recientemente este año salió la reformulación de la atención odontológica domiciliaria, que está desde el 2019 funcionando, pero se está reformulando también porque hay investigación asociada al tema que ha cambiado la forma o los abordajes de este tipo de atención. Entonces también hemos participado junto al Ministerio aportando en estas modificaciones. También en el Plan Nacional de Salud Bucal y en el Plan Nacional de Salud hemos sido parte del desarrollo de él, en estas orientaciones también el enfoque integral de envejecimiento, en las recomendaciones a través del Ministerio de Salud para, por ejemplo, el cuidado de las prótesis dentales, que es muy prevalente en la población mayor. También en manuales como el manual de geriatría para médicos, que ha sido muy relevante también para la formación de profesionales en el área de la salud. Y algo muy reciente en el que hemos trabajado también junto a Jorge, aquí en ser parte de todo este proceso de la reformulación del EMPAM, donde hemos tratado de posicionar, que no existe, la evaluación del componente de salud bucal dentro del EMPAM. Y en eso estamos también proponiendo algunas alternativas y esperamos en un tiempo más que las acojan y podamos tener esa incorporación dentro del proceso de evaluación de la salud de las personas mayores en Chile, participando activamente, como les digo. Y creo que aquí hay un hito importante también que fue generado gracias también a la colaboración, y después lo voy a comentar en unas diapositivas más adelante de Senama, que nos apoyó mucho en esto, de generar una mesa intersectorial de salud bucal y envejecimiento que pretende impactar en la política pública. ¿Ya? Estamos junto a Senama, al MinSal, con decretos ya emanados de ambos ministerios y de estas entidades. Participamos como Sociedad de Odontogeriatría, como CIES, también está presente la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Esta mesa se lanzó en el gobierno anterior, ahí en La Moneda, y seguimos trabajando bimensualmente para ir generando, como les decía, esta política pública. Y quiero destacar nuevamente a Senama. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, y aquí, bueno, es una pena, pero también lo decían ustedes previamente, muchas veces las políticas o lo que va pasando tiene que ver con los gobiernos, ¿verdad? Y a veces ciertos gobiernos eligen a personas específicas que hacen grandes cambios. Y en el área de envejecimiento,
Yo siempre hago el reconocimiento a la Rosita Confel, que fue una de las directoras de Senama, y posteriormente a Octavio Vergara, que también le siguió, quienes nos apoyaron fuertemente desde la odontología a ponernos ahí frente, llevarnos a la moneda y hacer esta mesa intersectorial, avanzar en lo que tenía que ver con el reconocimiento de la especialidad. Entonces, este apoyo que hemos tenido, sobre todo de Senama, ha sido crucial, ¿ya? Y con ellos, obviamente, mirando la década del envejecimiento saludable, el CIES también está ahí haciendo su aporte a través de la vinculación con el medio, el trabajo que ha hecho Marco Cornejo de posicionar al CIE dentro de lo que es la década del envejecimiento saludable. Entonces, eh, insisto, este trabajo colaborativo es básico para lo que hemos podido hacer, pero siempre a mí me parece importante reconocer el apoyo de ciertas personas, ¿ya? Y acá también ha habido un recorrido, al menos dentro de la Universidad de Talca, donde tuvimos primero un inicio de este programa de investigación, el PAS, que después se transformó en lo que es hoy el CIES, y se veo también a través de Jorge Gamonal que ha aportado con estos congresos de políticas públicas en salud oral, donde este año también se lanzó, el año pasado, perdón, Jorge, si no me equivoco, el año pasado fue eh, el lanzamiento de este Plan Nacional de Salud Bucal para Personas Mayores, que es un sueño que tenemos todos, ¿verdad? Que Jorge ahí lo instauró en la Universidad de Chile y que esperamos seguir aportando de alguna forma a través también del CIES. Y hemos también generado documentos, policy brief, asociados al tema de la salud bucal específicamente, que han sido un aporte, creo yo, a ir dando insumo también para lo que se pueda gestar como política pública. Así que ahí vamos avanzando. Y como les digo, era muy rápido lo que yo quería mostrarles porque más que nada nos gustaría discutir esta temática porque el tema de la salud bucal es un tema muy fuerte de inequidades. Como se mencionaba, aquí hay temas de género, ¿verdad? Eh, de población indígena, que es cada vez peor incluso la situación en el aspecto de salud bucal. La salud bucal realmente más que un derecho es un privilegio en nuestro país y es muy difícil modificar muchas veces lo que hay, pero creo que la persistencia que hemos tenido, los grupos que se están formando en el área para seguir avanzando en esto, van a lograr grandes cambios. Así que más que nada era mostrarles la experiencia que hemos tenido en estos años, desde el 2009 a lo que es hoy, y que vamos creciendo en grupo para ir avanzando interdisciplinariamente, porque si no, no lo lograríamos de este aspecto, pero hay mucho trabajo por hacer y esa es la invitación que les quiero hacer para que discutamos ahora. No voy a decir Bien, eso. eso. Justo te iba a decir que te quedaba tiempo, pero como había No, es dicho que que no, iba... O sea, hay dos cosas que tenemos solamente que suspender, el eso y lo otro eso de que deseo ser muy breve. Yo creo que esas cosas hay que como suspenderle igual a todos. sí. Oye, yo quiero agradecer las tres presentaciones y por suerte va a quedar grabado para quienes han tenido alguna dificultad de uno u otro tipo, la pueden revisar después. Eh, yo quiero empezar con un par de preguntas para las tres. El tema planteado por Verónica y por Soraya se parecen en la medida de que hay políticas públicas, pero que no siempre está incorporado en la visión que uno tiene. Entonces, Vero, en estas políticas públicas que el Estado chileno tiene, ¿cómo el país diverso se identifica con esas políticas públicas? ¿Y cómo hacer que esas políticas públicas que no te identifican se releven? Y en eso mismo, Soraya, el gran trabajo que ha hecho Soraya, hay muy buenas políticas públicas en el área médica que no tienen boca. Entonces tú dices, mira, nosotros empezamos aquí en OTE el 2009, es decir, cómo hacer que el tiempo eh, se acorte un poco para el gran problema de salud oral y que esa salud oral se identifique con la política pública que existe. Entonces las dos como que comparten una misma visión. ¿Cómo hacer que esta política incorpore al país diverso y cómo hacer que la política pública incorpore a la salud oral? Vero, Mm. después Soraya. Sí, bueno, muchas gracias y primero también agradecer a Bárbara y a Soraya por las presentaciones que estuvieron también muy interesantes, porque finalmente uno también puede reflex- reflexionar, ¿no? De lo que significa y de cómo... ay,
Estoy como Ay. en muchas dimensiones, como en un multiverso hablando. Sí. Pero hay, claro, algunas cuestiones que tú señalabas que son importantes a propósito de la diferenciación. Y yo diría que en el ámbito de las políticas indígenas hay un elemento que es de borde, un elemento que nosotros decimos es un elemento estructural para poder pensar la gobernanza en la cual se insertan las políticas públicas. Y tiene que ver con la relación o la figura del Estado y la nación. Hay un constructo, ¿cierto?, que se ha instalado y que es la gran tensión que estamos viviendo hoy día en la mayoría de los estados, de hecho, que están conformados también o que tienen esta diversidad. Y es que cuando nacen los estados, cuando nace el Estado chileno, ¿no? Y se dota a sí mismo, o se mira, ¿cierto? Esta nación criolla que se mira a sí misma, ¿cierto? Compartiendo ciertos valores, principios igualitarios, cuando se independiza, ¿cierto? Cuando se emancipa de la corona, dota a este Estado, a este fenómeno, ¿cierto? Social, cultural, jurídico, de sus propias características y su mirada. Y por lo tanto, desde que nace el Estado chileno, ha respondido a una mirada, ¿cierto? De cómo se entiende aquello que es la nación, los ideales de la nación, la lengua, ¿cierto?, oficial de esta nación, sus principios orientadores, cuál es la educación que se entrega, ¿cierto?, para fortalecer los valores y principios de esa nación. Y aun cuando existían naciones preexistentes, de hecho, la propia corona española firmó más de 20 tratados con el pueblo mapuche. Este Estado ha tenido más de 200 años para consolidarse desde una figura que nosotros decimos homogénea, entender que el Estado y cuando actúa el Estado y las políticas públicas son una expresión, ¿cierto?, de la acción del Estado en un determinado momento, en un determinado contexto, representan esos ideales, ¿cierto?, homogéneos o igualitarios. Pero resulta que ha habido un grupo, ¿cierto?, dentro de esa nación que ha estado empujando, sobre todo en los años, desde los años 90 en adelante, la necesidad de que los estados reconozcan que hay derechos que son distintos, diferentes, conviven todos, ¿no?, en este contexto de este estado. Y por lo tanto, cuando hablamos de una política pública diferenciada en el caso de los pueblos indígenas, hablamos de una política para pueblos, ¿no? Pueblos que tienen derechos, así lo establece la declaración de la ONU que el Estado de Chile ratificó en el año 2007. Y el gran desafío, por lo tanto, es cómo ese Estado, por una parte, logra transformar en decisiones de política pública y representar esa diversidad, pero luego el desafío que también tú señalabas, y es cómo una sociedad, ¿no?, va siendo consciente de la existencia de esa diversidad, pero entendiéndola no como parte de una dimensión cultural, sino de una dimensión política, ¿no? Y nosotros sabemos que allí hay un trabajo que de alguna manera es de largo plazo. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas indígenas, decimos, bueno, hay leyes muy acotadas. Una ley, la ley indígena, ¿cierto?, del año 93. Luego hay una ley, ¿cierto?, que crea el espacio costero marino de pueblos originarios. Y luego hay algunos instrumentos de política pública que buscan regular la participación de pueblos indígenas, como los decretos que han regulado las consultas, pero no hay una institucionalidad de política pública. Y eso no se va a resolver tampoco por decreto, es un cambio cultural y es un cambio que va a llevar un tiempo. Si en los colegios seguimos, ¿cierto?, enseñando que aquí no hay pueblos indígenas, que nosotros habitábamos en un pasado, lo mismo no en la universidad. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿cuántos intelectuales indígenas nosotros hemos leído o afrodescendientes? ¿Cuántos han formado parte de las problematizaciones? Aquí también lo mencionaban tanto Soraya como Bárbara, ¿cierto? Esta idea de, claro, cuando hablamos de la política pública nos damos cuenta de que no puede ser para todos igual una política de alimentación, por ejemplo, ¿no? La política de los sellos, si uno pensara, claro, ¿qué significa en contextos culturales donde la alimentación es diferente? La propia alimentación del pueblo mapuche es diferente. Entonces, claro, yo creo que estamos ahí ante una de los grandes nudos que hoy día tenemos en los estudios de políticas públicas, sobre todo si pensamos que también los estudios de política pública son relativamente recientes. Y si los cruzamos además con estas dimensiones, claro, hay más, yo diría, preguntas que respuestas en este momento para este ámbito. Ok, muchas gracias. Soraya, y en la misma dirección, tú mencionaste un ejemplo, que el examen médico preventivo del adulto mayor, pero hay otros exámenes, o sea, otros ejemplos donde hay muy buenas políticas públicas que no tienen boca. ¿Cómo hacemos
que no Mm. pase tanto tiempo y se incorporen en aquello en lo que nosotros creemos de incorporarse. Claro, si vamos al área que nos compete a nosotros, que en lo que más hemos trabajado tú y yo también, que es salud bucal, una de las cosas que siempre decimos es que no tenemos un diagnóstico exacto de la realidad en el curso de vida, no solamente pensando en personas mayores porque no sabemos realmente, porque hay programas, ¿verdad? Que como la floración que les ponen estos barnices en la boca a los niños y niñas, que tiene un costo muy alto y no son probablemente los indicados en ciertos territorios, como dice la Verónica, porque depende de la heterogeneidad que hay en la población, como que es muy estandarizado cuando hay una diversidad enorme. Entonces, no está focalizado en la necesidad. Entonces, si tuviésemos un diagnóstico específico de las características o la carga de enfermedad específica por territorio, por, eh, por edades, pudiésemos planificar mejor. Yo creo que eso es una de las cosas que nos falta para poder, con los pocos recursos que tenemos y con el gran problema que tenemos en salud en general, poder focalizarlo. Y también la mirada interdisciplinaria, porque, claro, la salud es una sola. No podemos hablar de salud general y salud bucal. Seguir hablando en ese lenguaje no vamos a avanzar jamás. Tiene que ser en salud. Entonces, si queremos avanzar en salud bucal, por ejemplo, tenemos que incorporarnos en programas que sean transversales, no separados por una línea que va del cuello hacia arriba. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa es una mirada también que nos ayudaría y lo otro es la educación, como en todo, ¿verdad? Ir mejorando la educación porque la salud tiene que ver con estilos de vida y si logramos una población cada vez más educada, ¿verdad? Obviamente vamos a tener elecciones más saludables en general y volviendo al tema bucal otra vez no seguir pensando que la odontología es solamente intervenciones caras, sino que van por otra vía, que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, muy de la mano con la alimentación, obviamente con la higiene, pero que podemos tener estrategias que sean de más bajo costo y de más amplia cobertura. Entonces, empezar a cambiar un poco la mirada desde esa perspectiva. Eso, eso es lo que quería decir. Muy Eso. bien. Eso, ¿viste? Eso. Ahí puso Marco en una parte, Ay. puso eso, po. Bárbara, Bárbara, ¿estás ahí? ¿O Lo no está siento, Bárbara? saqué la Ya cámara no porque importa, tengo re pero... mal internet. Ah, ya. Mm. No, lo que quería Llegó el preguntarte era, jefe, era llegó el aquello con la... jefe. Sí, saludamos a nuestro director y me Ah, dio muy bien. hambre el pancito que está comiendo Rodrigo. Oye, Oh, Bárbara, en lo que tú decías, la evaluación, porque una vez que se instaura una política es importante evaluarla. Ah, es claro. fruta vegetal, está muy saludable nuestro querido amigo Rodrigo. Bien Bárbara, cuando tú saludable, porque está la Bárbara, después me reta así como otra cosa. Ah, Bárbara, cuando dices los ejemplos de Canadá y Nueva Zelanda para en la evaluación, esas son propuestas institucionales, porque tú mencionas que las universidades tratan de ganarse proyectos, pero si uno no se gana un proyecto no puede evaluar un programa. Entonces, algo más institucional que se te ocurre que pueda evaluar las políticas públicas sea más pertinente. eh, bueno, lo que mencionaba al final de esta red vincula, que yo la conocí hace muy poco, no tengo idea cuánto tiempo funciona, pero es una manera de estar pendiente donde uno puede participar. Porque generalmente cuando uno es académico, tiene una línea de investigación y a veces conoces a alguien que te invita a participar de estas mesas de trabajo, de evaluación de políticas públicas, tú puedes hacer cosas, no necesariamente con tu investigación, pero tienes que estar ahí. Entonces, para que esta red vincula lo que hace es poner tu currículum, en el fondo, tu línea de investigación y interactuar con otros académicos a nivel país, con otras universidades y con el sistema parlamentario. Pero sí, nosotros en el INTA hemos participado, por ejemplo, en la fortificación del ácido fólico, fue una iniciativa que parte en el INTA. La modificación del PACAM me tocó estar en las mesas temáticas de trabajo. Hemos trabajado también en otros
no lo puse en la presentación, pero en sarcopenia, por ejemplo, a través de las investigaciones que realizamos, pero hay maneras de poder interactuar con los tomadores de decisión. Ok, No gracias. voy a decir eso. Y ya. Bárbara, Soraya y Verónica, eh, las tres han mencionado los tomadores de decisiones. ¿Cómo hacemos para que los tomadores de decisiones estén conectados con lo que nosotros queremos que se tome de la decisión? Digamos, ser nosotros los tomadores de decisiones. ¿Cómo le explicamos al tomador de decisiones la necesidad de la relevancia de esto, que queremos que sea una política pública? ¿Cómo hacemos carne eso de que el tomador de decisión tome la decisión correcta en la política pública? Es para las Partamos, tres. allá. Parto, ya, si les Sí. parece, a mí me parece que este es un tema importante. La Universidad de Chile con su distintos institucionalidad incluso, ¿no? Que existe el interior de las facultades, en fin, es un actor con poder. O sea, las cosas que dice la Universidad de Chile son importantes y marcan una agenda. La Universidad de Chile o académicos y académicas de la Universidad de Chile han sido invitados, aquí está la prueba, ¿cierto?, a comisiones en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, de diputadas y diputados en el Senado, han sido invitados a formar mesas, ¿no?, de asesoría a los distintos gobiernos, son consultados también muchas veces por partidos políticos, por centros de pensamiento de distintos ámbitos, es decir, hay una capacidad de movilizar una agenda. Y obviamente esa agenda, yo diría que el gran desafío que tenemos es en dos líneas. Una es la capacidad de incidir desde el conocimiento científico, ¿no? Y ahí hay un aporte y hay un ámbito de poder importante, ¿no? ¿Quién podría, no, digamos, negar que hay un conocimiento de vanguardia, un conocimiento, cierto, objetivo, científico, riguroso que se hace desde la Universidad de Chile? Y por lo tanto hay una capacidad de posicionar los temas desde los distintos espacios que ofrece esta universidad. Pero luego está la dimensión política, que yo creo que esa es una dimensión que no hay que olvidar, porque nosotros podemos estar en 20 comisiones y en 30, ¿cierto?, mesas de técnicas y asesoría, pero la decisión final la va a tomar un actor político que tiene poder allí. Y yo creo que lo que necesitamos también es cómo nos configuramos en esos espacios que logren ir articulando agendas y persuadiendo, explicando, ¿cierto? Y eso requiere muchas veces tiempo y el trabajo académico a veces está muy lejos de aquello. En mi caso, por mi facultad, ¿cierto? Es una facultad de gobierno. Nuestros temas son de política pública y por lo tanto permanentemente estamos o tenemos una mayor injerencia, pero siempre cuesta la dimensión más política, porque realmente se entiende de una lógica político-partidista más que entender el poder o lo político como una cuestión importante del poder. ¿Cómo lograr que quienes toman decisiones cambien sus marcos analíticos? Nadie va a tomar una decisión si no está en su marco analítico como un tema relevante, si no tiene insumos para poder problematizarlo, ¿cierto? Y aportar una decisión. Y por supuesto también, ¿no? Romper también con sus propias miradas en función de lo que uno le aporte. Yo creo que ahí hay un desafío, pero que tenemos, yo diría, más oportunidades que debilidades para poder entrar ahí. Yo creo que hay que mapear a esos actores, hay que identificar cuáles son sus posiciones, ver cuáles podrían ser posibles aliados o aliadas, cuáles son las propuestas explicadas de la manera más sencilla posible, porque a veces uno también comete el error de explicar cuestiones que son muy complejas a personas, ¿cierto?, que si bien están en política, vienen de otras disciplinas o de otros ámbitos o tienen otras trayectorias. Hacer que todo sea mucho más asible, ¿no? La información, la problematización, en fin. Y creo que eso también forma parte, la idea de los centros, creo que también debe tener esta parte que de gestión quizás más de incidencia política, no como una lógica partidista, sino de incidencia en las políticas, ¿no? Está bien interesante lo que planteas porque ahí a veces uno se pierde. Es decir, importante la política, pero quien asume después el poder es el partido que ejerce esa política. Entonces Mm, ahí de repente mm, nos confundimos en por qué eso es necesario entenderlo bien para hacerlo de la mejor forma. mm. Soraya, Sí, yo a lo que sumaría a lo que dice Verónica es que de poner como actores o voceros de una problemática al grupo objetivo. O sea, en este caso, por ejemplo, si pensamos en personas mayores, que yo creo que ellas transmitan el mensaje hacia los tomadores de decisiones, porque a veces esas voces llegan mucho más fácil que la propia academia, ¿verdad?
es más difícil a veces que nos escuchen. ¿Por qué? Porque hay un interés también del voto, ¿verdad? De los políticos. Entonces, la fuerza que hoy en día están tomando el grupo de personas mayores es notable, porque uno lo ve en el foco a dónde va el mensaje, ¿verdad? Con qué, hacia qué grupos etarios está, y claramente las personas mayores hoy en día tienen poder en ese sentido. Así que yo creo que una estrategia es esa, por un lado, y la otra es también demostrar a través de cifras que tengan que ver con lo económico, del impacto que puede tener una política pública, más que el bien en salud, es el valor en salud, ¿ya? Porque eso realmente es lo que maneja las agendas, es economía, ¿verdad? Hacienda, digamos. Hacienda es quien pone el recurso para una política pública. Entonces, a través de esas estrategias creo que podemos lograr mayores resultados, sumado a lo que dice Verónica. Claro, sí, porque eso es necesario, pues. Uno tiene que saber quién es el alcalde que tú eliges, el diputado que elige, el parlamentario, porque a través de eso es que después se puede Ujú. implementar una política que esté en la línea de la ciencia y la investigación, y de repente como que creemos que eso no tenemos que hacer, y eso lo tenemos que hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Bárbara. Sí, aquí estoy. Eh, Mira, yo puedo contar lo que no ha ido bien y lo que no ha ido mal. En nuestra experiencia en el INTA no ha ido bien siempre estar metida y colaborando con, por ejemplo, con los municipios es súper importante. Levantar datos de municipio, colaborar con los municipios, genera una mirada, te miran en el fondo. Entregar datos es muy relevante, datos nacionales representativos, que también es muy importante. Impacto económico, como decía la Soraya, también nosotros también hemos tenido experiencias ahí de demostrar que lo que tú quieres implementar es costo efectivo, por ejemplo, y ahí eso es y lo que siempre maneja, o sea, lo que decide esto, porque te pueden creer, te aplauden, todo, pero si no lo metiste en el presupuesto del año, no se puede hacer nada. Y ahí no, a veces no ha ido mal, y también no ha ido mal cuando no estamos como pendientes del seguimiento de lo que uno hace, porque a veces cambian los actores. Muchas veces nos pasó con algunos programas que teníamos con el MinSal, donde yo me acuerdo que tuve que contarle el cuento como a 10 personas en el periodo de que tratamos de hacer ese proyecto. Y ahí no perdimos el hilo, por ejemplo. Pero en otro proyecto también no se hizo eso y se perdió. Entonces, esa constancia y seguimiento de lo que uno colabora también es muy importante. Ah, veo que tienes una ¿Esa es la dieta? invitada. Acaba de llegar mi invitada de honor, Wow, que andaba por muy ahí. bien, saludos. Dice Paola que tuvo que retirarse, pero felicitaciones a las expositoras. Así que felicitamos a las tres expositoras. Yo Yo creo que también. ya tenemos una hora y media en el Yo conversatorio. No sé yo me tengo que si... ir, así que quiero despedirme nomás y agradecerle a las tres la conversa. Ojalá pudiésemos seguir hablando de esto súper importante. Dan ganas de opinar, pero yo reconozco que el tiempo es una limitante siempre. Pero muchas gracias, Verónica, Bárbara y Soraya, por las exposiciones. Sí. Sí, yo quiero agradecer a las tres, y no sé si un minutito, Bárbara, Soraya y Verónica, para redondear alguna idea en particular, y no sé si Iván, tú, como Sí, director porque después del CIES, si para cerrar. si me permite, el- creo que no conocía a Verónica, pero cuando la escuchaba en esta última intervención, doy una explicación. Yo vengo saliendo de otra reunión a la que había convocado, se nos juntaron, lamentablemente, de hecho Soraya y Rodrigo estaban invitados a la otra, pero lo justifiqué porque sabía que estaban acá. Eh, Lamentablemente eso ocurrió, pero alcancé a escuchar alguna parte, y cuando hablaba Verónica, yo, ¿será política? Porque hablaba de una... Claro, después pregunté por interno y me mandaron el afiche para recordar,
que trabaja en la Facultad de Gobierno de la Chile, a pesar de que, pero fuiste, decía que era, no sé si fuiste ministro o subsecretaria, algo así, ¿ya? Entonces, claro, tiene esa forma de hablar que hablan los políticos. No, no, pero no es una mala Pero forma, en el no, no buen es una mala sentido, Es forma. un habla, piropo, es No, un no, no digo, piropo. no, no, en serio, sí, No, que no sea digo, claro, no, no, no es la no, no, palabrería. aclaremos no, eso. espérate, no, que dije, esa forma de hablar que tienen los políticos, que lo hacen con decisión. ¿Ya te fijas? O sea, en ese sentido, y que a mí me gusta eso, que está convencido y le ponen power a la opinión, ¿ya? Lo decía en el buen sentido, en serio. Me llamó la atención positivamente. Y yo, ¿será profesora es del CIE? No, yo no me acuerdo del CIE. Tenemos que tenerla en el CIE, Jorge. Oye, mira, de lo que escuché, me gustó mucho. Sé que Jorge es un hombre de políticas públicas y le ha hecho un tremendo aporte al CIE y las colegas que participaron, Bárbara, a quien conozco, y a Soraya más también, pues somos colegas de acá. Así que gracias por el aporte y a ti, Verónica, por eso que alcancé a escuchar, me gustó mucho. ¿Ya? Pero Soraya y Bárbara, para redondear lo que estimen pertinente. Sí, Bárbara. muchas O gracias. Vero primero. Bueno, para cerrar, nada, muchas gracias a propósito de lo que decía Iván. Yo creo que también sí, es verdad. Bueno, estudiar en el ámbito de las políticas públicas hay una manera también de aproximarse, ¿cierto?, al Estado, a los problemas, pero también la Universidad de Chile tiene una gobernanza que ha permitido y que hace política. De hecho, con Jorge nos conocimos en el Senado Universitario, que es una instancia, ¿no?, también de debate y de agenda política y de incidencia en la toma de decisiones al interior de la universidad y luego, por supuesto, la Subsecretaría de Educación Superior, donde también ya eso es otra dimensión compleja, pero creo que también da cuenta de que es importante que la universidad tenga un rol en la toma de decisiones, porque además es una universidad estatal, plural, tiene una forma de problematizar que otras universidades no tienen y que sí tienen un poder muchas veces de incidir en la agenda. Uno puede mirar quienes van y vienen, ¿cierto?, de los distintos gobiernos o quienes tienen la posibilidad de participar en esas discusiones. Y creo que ahí la Chile tiene, por supuesto, un elemento importante. Así que, nada, yo agradecer la invitación. Además, siempre me entretiene conversar. Feliz de haber escuchado a Bárbara y a Soraya. Feliz también de conocerles por esta vía. Y bueno, nos damos cuenta de que nuestra universidad es bien diversa también en quienes la componemos. Y nada, yo creo que la idea hoy día cuando hablamos de transdisciplina, interdisciplina, colaboración, es lo clave. Así que nada, muchas gracias de verdad por la invitación. Ah, gracias a ti. Soraya. Sí, bueno, yo creo que también así como yo soy hija de Bello, ¿ah? Estudié en la Universidad de Chile, pero creo que también hay que posicionar como actores relevantes a las universidades regionales. Creo que también nos importa eso, que tengamos esa potencia que tiene la Universidad de Chile también para reflejar la realidad de las regiones porque este país es tan diverso, entonces obviamente lo que se dice en Santiago a veces no refleja lo que está pasando en todo el país. Entonces, yo sé que la Universidad de Chile es muy transversal, pero aún así es necesario tener las voces desde las regiones. Esa es una primera cosa que se puede facilitar a través de redes como esta, como el CIES, por ejemplo, donde tenemos esta comunicación transversal, nos podemos escuchar y claro, el impacto en la política pública tiene que ser desde la transdisciplina y a nivel de todo el territorio. Entonces, ese sería como mi cierre específicamente. Muchas gracias, Soraya. Bárbara. Sí, yo me gustaría tomar un punto que mencionaron, creo que Verónica, del cambio cultural que tenemos que tener como país para poder enfrentar de mejor manera la política pública. Y para eso educación es un punto muy importante a todo nivel. A mí me toca dentro de mi colaboración con el envejecimiento saludable coordinar un curso de formación general para poder meter el tema a estudiantes de primer año, de todas las carreras que ofrece la Universidad de Chile. Y eso impacta porque hay chicos y chicas que lo ven muy lejos, que no lo ven importante. Entonces, si vamos formando a profesionales
que tengan esta perspectiva de integración, podemos lograr un cambio cultural. Y por supuesto, como coordinador del doctorado, generar este capital humano avanzado también es un tema muy relevante para nuestro país, que no tenemos un programa de doctorado, va a ser el primero, así que formar profesionales específicos para investigar en envejecimiento va a ser un logro importante para el CIES. Así que con eso cierro. Pero muy buen cierre. Bueno, a nombre del CIES, quiero agradecer a los y las asistentes y específicamente agradecer a Verónica Figueroa, a Soraya León y a Bárbara Ángel por la excelente presentación y participación. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo en nuestro conversatorio de, si quieren, políticas públicas 2 o de alguna cosa que al CIES también se le pueda ocurrir. Así que gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao.